mucha gratitud por estar aquí, por todo lo que fueron estos días de compartir, de escucharnos, de escuchar qué ha representado pues esta sabiduría que trae esta planta en sus diferentes formas, ¿no? En sus diferentes especialidades. Fue muy bonito ver como esas diferentes perspectivas e historias que traen, y de la misma manera con este proyecto yo me he dado cuenta, y también escuchando de esta hoja de otras tradiciones, cómo cada tradición también tiene un diferente uso para la hoja. Escuchamos de los nasa, que era una forma de pago, de trueque. Hemos escuchado de Imica en Colombia, que es una forma de reunir a la gente, de compartir la palabra, de contar las historias de su tradición. Hemos escuchado de Jason cómo es tan importante en el tema espiritual para ellos también. Y aquí voy a presentar un poco sobre esta experiencia trabajando como director de fotografía en un proyecto que se llama Kuka Sarui, que significa hoja pisada. Aquí tenemos la invitada de Ginalda, que es la hija de uno de los abuelos que aparece en este proyecto. Kuka Sarui fue un proyecto que empezó con la invitación de Basilio Sea, que es un mestizo quechua que ha estudiado la cosmovisión andina y el idioma quechua, y creo que también lo enseña. Ahí Deji nos puede hablar un poquito de él más adelante. Y él ha estado participando de este ritual, que es el ritual de la hoja pisada, que se da en Quillabamba, en un pueblo que se llama Encuentro, que es de donde viene la familia de Deji. Y es un ritual que se ha practicado desde hace mucho tiempo, en donde crecen y cosechan la hoja de forma natural, pero de forma ritual también. Y así era como los queros conseguían sus hojas de coca en los tiempos antiguos, porque ellos, viviendo así tan alto, ellos no cultivaban la coca. Ellos bajaban, hacían unas peregrinaciones y aplicaban esta filosofía del Aini, este código del Aini, en donde ellos bajaban y traían pues papas, llama, alpaca, tubérculo, e intercambiaban y regresaban con la hoja de coca para poder hacer sus trabajos espirituales. Aquí podemos ver unas fotos de Don Fortunato, que es el papá de Deji, uno de los pocos campesinos que quedan hoy en día, quechuas, descendientes quechuas, que todavía practica estas formas naturales de cultivo y cosecha de la hoja de coca. Estos son Taita José Apaza, el abuelo José Apaza, y Wilfredo Apaza, que es el nieto de José. Entonces, aquí cuando llegamos, sabiendo que la historia era sobre Kuka Sarui, sobre esta tradición de pisar la hoja de manera ritual, nosotros quisimos investigar un poquito más para por qué era pisada, quién usa la coca, por qué usan la coca. Y esta tradición, pues, de los que aquí podemos ver pues, las diferentes comunidades que se benefician de estas prácticas. Y nos conectamos con la nación Quero, que son uno de los últimos descendientes de la cultura inca. Y viajamos hasta Paucartambo, casi todo un día de viaje muy lejos. Carro, camión, moto, caminar, volver a montarse al camión, caminar horas hasta llegar hasta donde ellos viven, que en ese tiempo era febrero del año pasado y se estaba celebrando el Pukyay Raimi, que son las festividades carnavales de la tradición andina. Que por lo menos hoy, por ejemplo, sé que estaban danzando ahí en la Plaza de Armas y cerraron las calles y todo eso. Entonces pudimos como compartir con ellos desde esa tradición y ver cómo ellos pues celebraban este tiempo ahí arriba en las montañas. Ellos
están conectados con la hoja de coca de una manera espiritual. Para ellos, ellos hacen trabajos, como ya vimos en las otras presentaciones, de despachos, de ofrendas, y es como el vehículo que conecta pues su conexión espiritual con los apus sagrados, que son los regentes del territorio. Entonces esa podría ser vista como su creencia espiritual, por más de que no sea religiosa. Hoy en día ya ha sido sincretizada, ya es como un sincretismo. Ya vimos en otras presentaciones cómo hacen estos trabajos en las iglesias, y van a las iglesias y construyen altares en las iglesias, pero originalmente todo era una conexión de ellos con los apus sagrados, con la Pachamama, que es la madre espacio, o sea, es el todo, no necesariamente la madre tierra. Entonces aquí vemos a Wilfredo con su vestimenta quero. Ellos son muy buenos en los tejidos también, como ya hemos visto, y la celebración que ellos estaban llevando a cabo en esas fechas que nosotros fuimos era una celebración de fertilidad. Entonces ellos desde la noche se reúnen en una casa y ahí empiezan a contar cuentos sobre, pues así como empiezan a compartir historias de su vida, de su pasado, recuerdan a alguna gente que ya se ha ido, de cómo han cambiado los tiempos, y cuando amanece siguen ahí, toda la noche están ahí hasta la mañana. Sin dormir, llega un punto en el que reúnen todas las llamas en un espacio, y es como para celebrar la fertilidad de este sagrado animal para ellos, que con todo y que es un animal salvaje, ellos lo han sabido cómo domesticar y llevar una relación armoniosa con el animal. Y era sorprendente porque justo cuando ellos hacían los rezos, una llama daba luz, iban, recibían el bebé, hacían trabajos con la placenta, y ya después que los reunían todos aquí, ellos pues hacían, creo que en unas presentaciones que mostró la madre de Chinchero, hablaba sobre cómo unían algunas llamas para que esas sean como las que después puedan seguir con el linaje de las llamas. y elegían como las llamas que iban a ser como los capitanes y los nuevos pastores que han cuidado las llamas todo el año. Y bueno, en todo eso estaba muy presente la coca siempre, ¿no? Y hacían varias ofrendas, varios despachos para diferentes cosas. Entonces, sí, aquí podemos ver unas imágenes de cómo ellos pues hacían esa ceremonia en ese momento. Y todo esto pues ha sido llevado por la guía, la conexión que ellos tenían con estos regentes de territorio que eran las montañas. Y es impresionante cómo viven, porque viven en lugares así muy elevados, muy fríos, y son tan simples y caminan y trabajan y nunca se cansan y siempre están felices, nunca hay ningún problema, nunca hay discusión, y reciben a uno así como de una manera muy especial, que eso toca, ¿no? Eso da algo como, es como una aseguranza de que la forma en que ellos se relacionaban con la vida y los códigos que trabajan es una forma de estar en balance, en armonía, en reciprocidad, como ellos dicen, ¿no? No solamente una reciprocidad, un intercambio de yo te doy y tú me das, sino es una reciprocidad de que ellos saben que dando de su corazón, en algún momento eso va a regresar también, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Como sin tener la expectativa de que llegue. Entonces, cuando llegamos allá, preguntamos sobre la historia, ¿no?, de la coca. Y como ellos viven así en lugares tan remotos, ya no se practican las tradiciones antiguas. Ellos ahora ya consiguen la coca en los mercados, ya hay una energía de por medio, es suministrada por la ENACO. Entonces ellos cuentan que ellos sienten que ya no es lo mismo, o sea, no carga la misma energía. Y nos contaron esa historia de cómo ellos bajaban desde las montañas hasta Quillabamba y esta parte de la sierra de Cusco y de esta región de Perú,
para hacer ese trueque, para poder regresar y poder hacer sus trabajos espirituales. Aquí vemos unas imágenes de las lagunas allá en Paucartambo. Y bueno, todo esto, esta parte del proyecto, lo que vamos a mostrar ahora es como un trailer de lo que pudimos recopilar en esa primera visita. Nos dimos cuenta que hay mucha historia más, cada vez en cada entrevista salen más historias de más personas, más costumbres, más... Entonces no es un proyecto que está finalizado, sino fue como una visita en la que estamos haciendo como esa investigación de cuál es la historia, ¿no? Y el objetivo es poder contarlo a través de sus voces, a través de su historia, no nosotros crear una historia por ellos o decir cómo es, sino que ellos puedan contar y poder preservar esto y que sea una aseguranza para su tradición, unas ganas de retornar a esas tradiciones, porque en lo que se pierde toda esa tradición y esa historia que ellos contaban, pues es evidente cómo se pierde también esa armonía que ellos tienen, ¿no? Ya tienen que salir a la ciudad y para conseguir su coca de otras maneras. Y el abuelo, pues, él solo había salido una vez de su comunidad y esta fue la segunda vez que salió de la comunidad para ir a conocer a don Fortunato, que es el que todavía practica esto. Aquí hay unas fotos de cuando llegamos a Quillabamba, en donde le están haciendo una bendición al abuelo Fortunato y podemos ver ahí la preparación antes de los quintus para el despacho. Y ahí me gustaría que Desli se presente y pueda hablar un poquito más desde la parte de la historia desde Quillabamba y de su tradición. Muy buenas noches con todos los presentes aquí. Mi nombre es Reginalda Morbelí. Efectivamente, Taita Fortunato es mi padre. Sí, nosotros estamos en Ceja de Selva, donde se produce la coca, la hojita de coca. Mi papá nació allá, desde mis abuelos. Entonces yo pude ver más o menos el proceso desde la siembra, cómo crece la planta, todo eso. Entonces nosotros hoy en día hemos visto que todo ese proceso de secado de coca sabios que nosotros hablamos, porque normalmente consumimos la coca que conseguimos en los mercados, es hojas secadas solamente al sol. Mi padre todavía mantiene el coca sario, que es ¿cómo se dice? Un evento que se hacía mucho antes, desde años atrás. Son saberes súper ancestrales. Entonces mi padre ha estado siguiendo del abuelo, de papá, mi papá, y nosotros todavía estamos entendiendo, reaprendiendo también el coca sario. En ese entender nosotros hemos, pues, bueno, había desaparecido inclusive las plantaciones de coca por ENACO, que quiere administrar todo, ¿no? Entonces todos tuvieron que sacar desde raíz las plantas de coca para desaparecer y suplir con otros productos como café, cacao, achote, qué sé yo. Entonces nuevamente volvimos a plantar la coca para practicar el coca sario, para volver a reaprender, aprovechando que mi papá todavía está con vida, es una persona súper mayor, tiene 86 años, y empezamos en ese proyecto del coca sario. Entonces al cosechar, empezamos con 4 personas más o menos a un comienzo, porque queríamos aprender y poco a poco se van sumando. Se hace cada 3 meses, sale la hojita de coca. Cada 3 meses cumple su ciclo para cosechar. Entonces cada 3 meses se debe hacer coca sario. Entonces nosotros vamos, siempre invitamos a los amigos que quieran sumarse. Muchos de los amigos vienen de diferentes sitios también. Vamos, cosechamos. Y la hojita de coca sario se usaba mucho antes, exclusivamente para ceremonias para conectar, como decía Faisal, con la madre tierra, con los espíritus de las montañas, para realizar unos trabajos. Los trabajos en el campo sin la hojita de coca no funcionan, no se hace. Primero hay que pedir permiso con la hojita de coca, que hay que soplar. Y la coca sario sale exclusivamente para esas ofrendas, porque es un proceso muy especial, es laborioso,
que hoy en día ya no lo quiere practicar por eso, precisamente porque es súper laborioso. Paisal lo vio porque lo hicimos también con él. Salen bien planchaditas, solo para escoger los quintos. Son para las ofrendas, ya sea para empezar un trabajo, para la salud, para todo. Porque en la vida del campesino, del andino, la hojita de coca es súper importante. Sin la hojita de coca no se hace nada. Hay que soplar un quinto para empezar a labrar la tierra, para cosechar, para todo, para construir una casa, todo. Eso es la hojita de coca en la vida del campesino, conectar con todo. Para la salud también, para las intenciones. Así es la hoja de coca. En cambio, con la hojita que ahora conseguimos en el mercado, no se pueden hacer esquitos porque ya están dobladas las hojitas, solamente es tirar al sol, se seca así y se consume, ¿no? Yo traje un poquito para convidar, está fresquita, pero no es coca sable. Tengo que ir a hacer para la próxima, si Dios quiere. No sé, alguna cosa. Pero es de la coca de allá, ¿no? Claro. Sí. Es que el coca saro y son en momentos específicos también, ¿no? También. Como les decía, es difícil hacer el proceso de secado, entonces ya no lo hacen la gente, se perdió. Solo nosotros creo que estamos empezando nuevamente con fuerza el coca sable, es labradito. De repente en unos pasajes van a ver cómo se hace. Por favor, una pregunta. Así como el coca sable, el momento de la preparación del surco también tiene una denominación. Cuando prepare la tierra, hacer el surco, abrirlo. Una denominación no. En hebreo, o sea, está el coca sable, pero hay como 3 actividades más relacionadas al ciclo productivo de la coca y todos tienen su ceremonia. Lo estoy diciendo por el tema, ¿sabes qué? El reconocimiento del uso ancestral y protección de estas etapas. Son 4 etapas más o menos de todo el proceso para poder inscribirlo a nombre de los pueblos andinos. Claro. La primera es el almácigo, que se pone el almácigo, pero es como una ceremonia también muy grande, igual con sus cantos, con sus danzas, con sus soplas de quinta. Es una danza de toda la comunidad. Se trabaja en comunidad, el aire se practica todavía. Todos van hacia el surco con sus chichas, su coca, sus meriendas, sus platos. Eso es la primera etapa del almácigo. Después la plantación es otra ceremonia también, porque van todos los hombres al campo a labrar, a hacer surcos, como usted decía, y las señoras, las esposas, las mujeres cocinaban las meriendas. Plato especial para todos, es una fiesta también. Y luego viene la cosecha, ¿no? La primera cosecha de la hojita que sale, la primera hoja, es fiesta para ellos porque ahí es donde calculan, por ejemplo, qué cantidad de coca se va a cosechar en lo posterior. Creo que a 1 libra de coca, cuando cosechan a 1 libra, quiere decir que van a cosechar 1 arroba. Entonces ahí miden, ¿no? Si es 10 libras, son 10 arrobas. Y van calculando cuánto van a cosechar en lo posterior. Es importante la primera sacadita de la hojita de coca. Y luego viene ya cada 3 meses, ¿no? Llegado a los 5 años, hay que podar también las plantitas para que siga produciendo el mismo tamaño. Eso es cada 5 años. Gracias. Y bueno, en esa investigación es la que estamos, porque también supimos que los Ayaninka, por ejemplo, ellos también tienen esta tradición, ¿no? Entonces ver desde dónde viene esa tradición, cómo es originalmente, cuál es la historia original, para así también poder, entre conocimientos, rescatar esa memoria que se ha perdido. Sí, realmente para nosotros es alimento, más que alimento, medicina.
en las cumbres de los Andes, donde sobrevuela el cóndor. Existe un pueblo que aún vive en Aini, en reciprocidad con la Madre Tierra y sus ciclos. La nación Q'ero. Ellos, los últimos descendientes directos de la gran cultura inca, escuchan la voz de los apus, sus guías nevados, entrelazando el mundo material y espiritual. De forma humilde y sencilla, continúan fortaleciendo y recordando la sabiduría de sus antepasados, conectando profundamente con el corazón de la tierra. A través de un sueño, el abuelo de la comunidad trae el mensaje de retomar la peregrinación como en los tiempos antiguos. Hasta con cascaña, caña, Una jornada que lleva encuentros entre pueblos andinos, que van al rescate de la sabiduría antigua, en la resistencia a la homogenización de una cultura. A cada paso, se acercan a uno de los últimos abuelos que preserva la casi olvidada tradición del Kukasarui, ritual de respeto a la sagrada Mama Coca. En comunidad se nutre el lenguaje de la ciencia ancestral de esta planta, que por más de 8.000 años guarda las llaves para el equilibrio de la vida. Y así, despertar a la próxima generación como los portavoces de esta verdad. Kuna kemana ini wanyokapnya ke cahaya mone papai. Yes, taita. Anda waktu kemana lagi kun? Ma antsman unai hawaman taita kun jambang dan sekali kemukum. Bukan man apa ku? Ke kung kampung kung man antsna kostum bekapun je. Cingkapung rik. Cingkapung. Saya kuno ya peman kah kostum bes. Iya sun. Riwayat itu hata sun surik.